Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, maestro, buenos días. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, aquí buenos días. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está en el día de hoy? Pues aquí en Oaxaca, grabando el lumbre. Deme un minuto, por favor, para pasar lista. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestro. Ok, empezamos con el pase de lista. Banda Mosqueda, Juana, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Kamal Canut, Lucy, Presente, maestro. Buenos días. buenos días, Lucy. Sí. Chan Méndez, Joel Roberto, Chuk Juan Carlos, Buen día, maestro, presente. buen día, Juan. Cushing Ewan Jorge Antonio, Presente, profesor. Escalante Molina Sacil, Presente, maestro. Esteban Senk Rodolfo, Presente, maestro, buen día. buen día. Fernández Cruz Cristian, Gómez Domínguez Raúl, Buenos días, maestro, presente. buenos días. Hernández González Arina Abigail, León Aguilar Eduardo, López Esquivel Emanuel, Presente. López Lascano Edgar, Estudio de baja, profe. Marchen Betancourt José Gregorio, no está José Gregorio, No sé si se conectó hoy, profe, pero en la Ok. mañana sí estaba conectado. Martínez Yam Josué Alberto, Ella es baja, profe. ok. Méndez López Perla, Mendo López. Presente, Méndez profe. López Perla, ok. Panti Trujillo Ángel, Es baja, profe. Pérez Alcocer Eric, Es baja, profe. Pérez López Emanuel, Es baja, profe. Ramírez Castillo Henry, Es baja, profe.
Reyes López Mar, Es baja, profe. Toto García Gediel. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Gediel. Tum Sulub Henry. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Vázquez Montejo Hugo. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Velázquez Salinas Aldo. Presente, profe, buenos días, aquí. Y Yam Chimal Samuel. Es baja, profe. Ok. Pues muy bien. ¿Alguien me puede decir qué es lo que recuerda de lo que vimos la clase anterior? ¿Qué le digo, profe? Bueno, hasta donde me acuerdo, nos dio una explicación más a fondo sobre lo que es el lenguaje ensamblador, nos dijo cómo trabaja el lenguaje ensamblador. A mí me tocó leer una parte donde decía que parte del lenguaje ensamblador comprendía la forma en la que el ser humano hablaba en cuestión de los textos, como que organizaba el tipo de texto que el ser humano escribía. También habló sobre las inteligencias artificiales y todo eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo, maestro, también recordamos que la lingüística computacional, que es una ciencia interdisciplinaria y que se ubica entre la lingüística y la informática. También le comenté usted me preguntó y le comenté que la comunicación que se daba que se daba era a través de códigos, a través de algoritmos. La comunicación entre el usuario y y la computadora. Ok. ¿Alguien puede definir qué es lo que ha entendido por lingüística computacional? Cecil, ¿me puede decir qué es una definición con tus propias palabras de lo de lingüística computacional? ¿Puedo participar? Sí, Juana, adelante. Entiendo que es como la manera en la que el ser humano trata de unir varias ciencias para poder tener una mejor comunicación con las computadoras. Es para que ellos logren comprender todo lo que queremos expresarles. Okay. Es como que lo que deduzco que es. Es correcto, es parte de. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a dejar como definición o como una definición la lingüística computacional como técnicas y procesos informáticos para analizar y sistematizar y formalizar el lenguaje natural. El lenguaje natural es el que las personas hablan. Habíamos visto... Sí, lo vamos a dejar como técnicas y procesos informáticos para analizar y sistematizar el lenguaje natural. Doy por entendido que el lenguaje natural es el lenguaje que hablan los humanos o los individuos, que eso lo vamos a ver en un ratito más, una pequeña descripción, o más bien la definición del lenguaje natural. ¿Y alguien recuerda qué era la lingüística? ¿No recuerdan qué era la lingüística? La rama que estudia la forma en que las personas se comunican. Es correcto, estudia las lenguas y sus escrituras. Es una ciencia la lingüística. Muy bien. Les voy a pasar un documento para que leamos la primera media hora y después, en base a ese documento, empezamos con la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lenguaje formal, vamos a seguir viendo qué es un lenguaje natural, qué es un lenguaje formal, y vamos a ver también la descripción del
procedimiento o del PLN. ¿Alguien recuerda qué es un PLN? ¿Qué significaba PLN? Procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento de lenguaje natural, es correcto. Eso lo vamos a ver y por ahí les voy a mencionar una herramienta con la cual pueden hacer diferentes tipos de aplicaciones. ¿Qué tipos de aplicaciones se pueden llevar a cabo a través de las técnicas del procesamiento del lenguaje natural? Se pueden llevar a cabo lo que es, ¿alguien sabe qué es un chatbot? ¿O me puede definir qué es un chatbot? Pueden investigar en internet. No son como cuando tú le escribes, no sé, al banco por en línea y te dicen que es un robot que solo tiene la conversación preestablecida, ¿no? Respecto a las respuestas que les da uno. Es correcto. Más bien, ellos te contestan de acuerdo, tú formules la pregunta, ellos detectan como que ciertas palabras claves para poder responderte. Cuando no encuentran dentro de sus preguntas qué es o qué entienden ellos, es cuando te contesta de que te comunican con un asesor. Generalmente sí lo hacen. También tenemos la traducción automática, tenemos el análisis de sentimiento, que el análisis de sentimiento lo vimos la clase pasada. ¿Recuerdan qué ejemplo vimos? Lo que utilizaban los hoteles. El de los emoticones de caritas felices y eso. Sí. Un ejemplo de ellos era el de TripAdvisor. Sí. Esas son parte de las cosas que se pueden realizar a través del PLN. Les voy a compartir un documento. Permítame un momento. Les acabo de enviar por el chat un documento
¿Me confirman cuando ya lo recibieron, por favor? Recibido, profe. Vamos a leer ese documento. Tienen media hora y en un momento más continuamos con la clase.
Hola, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Ya terminaron de leer? No, Yo no, profe, yo no. Yo todavía no termino, pero ya voy más a la mitad, a la mitad ya voy, casi. Les doy 5 minutos más y ahorita empezamos a hablar de los temas que estén en este documento. Listos, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, ¿Qué les pareció lo que estaban leyendo? ¿Alguien me puede hablar sobre qué fue lo que entendió? Yo, profe, este, Sí, adelante. lo que hasta donde pude leer y pude entender sobre el PLN, cómo se aplica en la ingeniería, cómo se ve la diferencia entre un lenguaje natural
que nosotros en la comunicación de los seres humanos con el lenguaje natural, tenemos la facilidad de entendernos con situaciones ambiguas o situaciones en las que se nos complican. Y la diferencia entre el lenguaje natural para poder explicarlo en la tecnología, sí es más complicado. Se tienen que generar em, procesos diferentes de programación, de códigos, de algoritmos, que es lo complicado. Y también estuve leyendo una parte donde dice que aquí está, de BERT, BERT, aquí está, que es donde empiezan a, incluso bajo una hoja donde explica un poco más de BERT, donde empiezan a utilizarse esa parte para lo que son los sentimientos. Muy bien, gracias, Henry. Joel. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Pues lo que yo alcancé a leer es que pues ¿cómo se llama? El NLP es básicamente una rama que estudia ahora sí que el lenguaje del ser humano y el de la computadora y lograr una similitud entre ellos para poder generar, en este caso, tecnología que sea similar a la que disponemos hoy en día, como es la inteligencia artificial, en la cual pueda tener la capacidad de comprender, entender y sobre todo comprender para resolver problemas de problemas cotidianos o situaciones en las que se requiera de, no sé, varios puntos de vista, se pueda recurrir a este tipo de tecnología y tener una opinión que esté igual basada en el procesamiento, en el tipo de pensamiento del ser humano. Muy bien, Joel, gracias. ¿Alguien más? Yo, maestro, Adelante. del PNL. Bueno, pues eso del PNL, veo que son los avances que se han dado en la inteligencia artificial, e incluso menciona la lectura que uno de sus objetivos es construcción de máquinas que sean capaces de imitar a las personas en cuanto a su comportamiento intelectual. Y pues algunas de esas máquinas no se ha logrado eso de que una máquina presente todo eso, pero durante la pandemia yo veía algunas noticias y en Japón y todos ellos tenían máquinas, robots, que hacían muchas cosas y que se asimilaban mucho a nuestras acciones. Y pues eso pues a mí me asusta un poquito, ¿no? Porque se va a seguir estudiando y quieren imitar las redes neuronales, pues que eso buscan de cierta manera representar el funcionamiento biológico de las neuronas humanas. Bueno, eso me llamó la atención, pero pues ya hemos visto, bueno, durante la pandemia vi los resúmenes y vi muchos robots que habían ya creado esos países desarrollados. Y Lucy, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante. Pues bien, como estuvimos leyendo aquí en este texto, pues habla sobre la inteligencia artificial más que nada. Y pues uno de los ejemplos igual que da aquí, o bueno, que se puede mencionar es sobre GPT, que bueno, actualmente pues está haciendo tendencia en todos lados, ¿no? Porque pues es una herramienta muy útil, pero a la vez igual puede ser muy perjudicial, porque pues es una herramienta muy práctica al momento de usarlo, pero igual su alcance puede ser
muy perjudicial porque te da resultados así de, por ejemplo, de trabajos de medicina. Ya no necesitas un especialista, un doctor como tal que te recete algo, ¿no? Ya lo puedes ahí googlear, bueno, en el chat GPT y te da la respuesta. Ahorita ya le están restringiendo por lo mismo para que vayas con un especialista porque pues igual puede quitar la chamba de muchas personas al estar usando esta aplicación, al desarrollar este tipo de inteligencias artificiales. Y ese es mi punto de vista, profe. Muy bien. Sí, ChatGPT es una herramienta de la IA, pero por ahí no está actualizada. Si ustedes preguntan, háganle una pregunta muy fácil. De hecho, te lo voy a compartir por medio del foro el link, por si se quieren registrar y hacer uso de ella. Pregúntenle de algo nuevo, no sé, pregúntenle, por ejemplo, no sé, pregúntenle de algo que tenga pocos meses que haya salido y les va a decir que posiblemente o no está actualizada o no conoce del tema. Es una herramienta que sí están utilizando muchos, sí la están utilizando. Te permite, en la parte de desarrollo, los programadores escriben como que ciertas dudas de qué lenguaje y esta herramienta es capaz de darte el código fuente para que tú solo copies y pegues, pero pues eso está mal, porque el copiar y pegar, pues no aprendes como programador. Cuando te enfrentes a algo que de verdad no lo puedas hacer, pues ahí te las vas a ver como que más complicada, ¿no? A ver, permítame. Juana, ¿qué me puedes comentar de la lectura que hiciste? Pues cómo se van actualizando de acuerdo a la demanda de la comunicación que se quiere tener no sé, con los ordenadores, cómo van evolucionando los software, cómo, como usted platicaba anterior de los chatbots, cómo empezaron, cómo son los sistemas de preguntas y respuestas, cómo el empezar a interactuar con este tipo de actualizaciones o de innovaciones tecnológicas nos hacen querer llegar a temas más profundos ya como para que nos entiendan, pues no nada más en nuestro lenguaje, sino pues sí, en nuestros sentimientos y todo lo que queremos involucrar para que haya comunicación con ese tipo de sistemas. Entonces, entendí de la lectura. Muy bien, Juana, gracias. Joel. Carlos, Juan Carlos. Sí, maestro. Pues yo, en un principio, el artículo hablaba sobre cómo es el lenguaje natural, cómo nosotros nos comunicamos con varios idiomas. Decía que inglés, español, alemán, etcétera. Y cómo cómo la computadora pretende imitar todo eso a través de precisamente el natural del lenguaje. Claro, hay cosas que no, tal vez todavía no puede imitar, sobre todo lo que son cuestiones emocionales, porque pues dependiendo igual de nuestro estado de ánimo podemos decir la misma oración, la misma palabra, pero con diferentes sentimientos. Entonces, lo que busca es tratar de llevar una conversación lo más humana posible. En este caso, un programa, o sea, el sistema de neuronal que pretenden, que ya hicieron, de hecho, y cómo también intentan predecir en texto de lo que nosotros queremos escribir o intentamos decir, trata de ser predecible. Y ya, o sea, no alcancé a leer todo, pero pues, vi más o menos la mitad y hablaba igual de que también Google desarrolló un sistema precisamente de eso.
Y Facebook, me parece, Facebook también creó uno. Ellos dos hicieron un sistema para eso. Nada, me parece que el único que era el código libre, que estaba abierto, era el de Facebook. Y pues básicamente eso es lo que vi. Sí, los tres son de código libre. Los tres. Ok, muy bien, Juan Carlos. Perdón, profe, antes de que hablara con Juan Carlos, ¿mencionó Joel o qué dijo? Joel Roberto, Dígame, perdón, me Ah. disculpo. ya te había puesto falta, como vi que tenías falta, pues ya. Okay. Dime No. qué fue lo que entendiste De la lectura. Ok, pues como le comento, la verdad es que no alcancé a leer mucho, pero de lo poco que alcancé a leer le voy a comentar. Pude notar que esta tecnología, ¿cómo se llama? Sistema de procesamiento del lenguaje natural nos va a ayudar a desarrollar, no sé, en un futuro muy pronto, herramientas en las cuales la tecnología va a poder operar sin necesidad del control más que supervisión humana. ¿En qué sentido? En medicina, también puede ser en consulta, ya que pues en la medicina cada vez se están haciendo más avances y en el caso de las operaciones a larga distancia, obviamente la máquina utilizada debe tener una precisión y debe tener la capacidad de reaccionar por sí solo a los estímulos del cuerpo o por lo menos debe de tener alguna cierta sensibilidad en la cual ayude al médico del otro lado de la pantalla a saber que está realizando bien su trabajo. En cuestión de consultas, pues tenemos como los lenguajes de las herramientas de inteligencia artificial, las cuales aún todavía le pregunto si es cierto, hay algunas que no están actualizadas de meses para atrás, ¿verdad? Pero, y también les hace falta muchas actualizaciones con respecto a ahora, los estados de ánimo, las emociones, qué es lo que se sintiendo y todo eso. Pero pues, como todo es un continuo avance, la tecnología va avanzando a pasos gigantados y no sé, muy probablemente en un futuro estemos hablando a la computadora en una charla normal y a través de nuestro tono de voz o de nuestras expresiones faciales nos va a poder reconocer, estás triste, estás enojado, estás triste. Y todo esto va a ser a través de la armonía, el estudio del estudio entre el lenguaje del ser humano y el lenguaje máquina. Gracias. Ok, muy bien, gracias, Juan. Seguimos con Cuchín y Juan Jorge. Sí, profesor. Buenas tardes. Por lo que pude ver que el PLN está más como si estuviera, toma parte de lo que viene siendo la informática con la inteligencia artificial y la lingüística computacional como tal, como igual del ser humano. La interacción que nosotros tenemos entre las máquinas y ellos con el lenguaje que nosotros manejamos, que es el lenguaje humano. ¿Cómo podría ser para bien como para mal, como en las máquinas que nos ayudan en trabajos que no podemos realizar, pero a su vez nos quitarían trabajo en algunos aspectos? Ok, gracias, Jorge. Nada más para comentar, hoy por hoy ya existe la automatización, perdón,
Y hay procesos que pueden ser automatizados a través de herramientas en las cuales, si tú tienes una tarea muy repetitiva, es posible poderse actualizar. Existen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de a lo mejor un contador que se dedica a capturar ciertas pólizas. Eso se puede automatizar. Ver qué tipo de captura realiza, crear una tarea programada a través de una herramienta. Voy a dar un ejemplo de una, WePad, por ejemplo, y poder hacer esas capturas o poder generar un script que te permita automatizar ese proceso. Y pues ya no sería necesario que un contador realice eso de manera manual, pero sin embargo sí es necesario un contador porque hay otros aspectos que siguen teniéndose, que se deberían tener en cuenta dentro de una organización, por ejemplo. Muy bien, Jorge, gracias. Seguimos con Molina Cecil, Escalante. Sí, maestro. Yo leí la parte del GPT que comentaron hace un momento y decía de lo tan especializado que está actualizado, ¿no? Que incluso pues no está disponible para cualquier persona y que nada más se le permite la entrada o el uso de a programadores que tienen un proyecto que realmente valga la pena utilizar ese GPT, ahora sí que el más actual, ¿no? Y también veía la parte de que ya se aplica en la literatura para hacer poemas o hacer textos literarios. Pues como decía, pues aquí entra un poco el qué tan, ahora sí, natural, creativo o incluso, ¿cómo se le llama esa parte de que sea de autor, como derechos de autor? Porque al fin y al cabo, no sé cómo funcione el programa, pero si una máquina va a generar un texto literario, pues ahora sí de quién es la autoría, ¿no? Entonces, pues sí sería interesante conocer más adelante, pues estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Cecil. Esteban Sen Rodolfo. Sí, profe. Vuelvo a comentar sobre el tema, es que ya había hablado sobre el chat GPT. No, está bien. Seguimos con Cruz Cristian Eduardo. Gómez Domínguez Raúl. Hernández González Arena. Sí, dígame. ¿Qué me puede decir de la lectura? Bien, lo que yo entendí de lo que es la programación de PLL es que es un procesamiento de tipo, procesamiento que se usa a menudo en aplicaciones para el análisis de datos. Y bueno, algunas ventajas que podrían ser, es una forma rápida y eficiente de procesar grandes cantidades de datos. Como mencionaban muchos de mis compañeros, lo del chat GTP. Bueno, esta tecnología, como dice, se actualiza constantemente. Está el chat GTP1, chat GTP2, chat GTP3. Lo que estos chatbots hacen es, pues, como dice, actualizar los datos. Nada más lo que ellos reúnen, recaban son datos, hacen el análisis y por el cual con ellos uno puede realizar control de calidad de datos o validación de datos. Se puede también hacer transformación de datos complejos, como filtrado y clasificación. Más que nada son datos. Los datos los reúnen y los datos que ellos mismos ejecutan y los proporcionan, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial. El procesamiento de PLM, que más que nada, como dicen, es un lenguaje que se utiliza para la comunicación con la inteligencia artificial. Y pues hasta eso es todo lo que he alcanzado a ver. Ok, muchas gracias. Seguimos con López Esquivel Emanuel. Mendón López.
Mendoza López Perla, ¿no se encuentra? Está conectada, profe, pero creo que se movió. Sí, tiene problemas con su celular, entonces por el momento Ok. ahorita no está. Ok. Seguimos Ya, con Toto García Geriel. Aquí estoy, aquí estoy. Espéreme. Quiere que le dé lo que le entendí de la lectura, ¿verdad? Mire, como le digo, no soy muy bueno tratando de conceptualizar, pero lo que yo entendí es que habla sobre el avance del comportamiento del lenguaje o del PNL y cómo se va actualizando constantemente, y a través de eso nos van llevando a lo que son las IA. Como usted comentaba, pues, prácticamente las IA tienen que irse retroalimentando conforme va avanzando lo que es nuestro tipo de lenguaje. Me llamó mucho la atención respecto a un concepto. De hecho, estaba yo tratando de buscar al inicio cuando menciona que el PLN es el medio en el que el ser humano trata de expresar cómo razona como tal, ¿no? Entonces, yo hay veces he pensado que el ser humano hizo las IA para expresar completamente el razonamiento humano. Y lo más cercano digamos que a palparlo viene siendo una IA. Sin embargo, pues como todo, el lenguaje del ser humano es constantemente actualizado y por ende lograr como programar ese tipo de razonamiento, yo siento que nunca va a terminar. Eso es lo que entendí sobre el procesamiento que tiene el ser humano a través del lenguaje, cómo va actualizándose y cómo construimos los diferentes modelos para poder crear pues ¿cómo se llama? Las tecnologías nuevas con las IA. Ok, muy bien, Geriel, gracias. Claro. Seguimos con Tun Sulup Henry. Ok, profe. Bueno, yo lo compartí al principio, pero igual tengo una duda. Lo que yo había compartido al principio del BERT, menciona que es como otra opción o se va de la inteligencia artificial. ¿Es algo similar o es lo mismo? Es parecido al chatbot, es a través del procesamiento de textos que funciona BERT. Sí, pero aquí dice, dice Perdón, que al chat para el GPT. análisis de sentimientos, ajá, que estuve leyendo una parte de en internet que dice que Twitter presenta un entorno ideal para el análisis de sentimientos al poner a disposición al público con gran cantidad de mensajes de nuestros jurados. Ok, Y se refiere al BERT. creo que están trabajando en esas como que modificaciones, como ya se dieron cuenta que ya lo tiene Facebook, quieren como que siempre las empresas tratan de imitar lo que hacen las otras para no quedarse atrás. Y si ven que eso es algo que está generando un éxito y está generando que los usuarios lo usen, porque al final del día, ¿alguien me puede decir cómo es que a ver, ¿alguien me puede decir que es un algoritmo? Un conjunto de pasos. Es un conjunto de pasos, muy bien. ¿Qué más? Pueden buscar la definición si gustan y leerla. Conjunto de tareas, pero ordenadas. Ordenadas, sí, es correcto. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ChatGPT 3, BERT aprenden? Porque al final del día ellos aprenden. ¿Cómo le hacen? Yo creo que conforme le van haciendo preguntas, ¿no? El tipo de pregunta que le hacen, cómo se las escriben, más que nada, con qué sentido se las escriben. Yo siento que referente a eso hace un censo y dice, ok, esto es lo que más buscan, esto es lo que menos buscan. Ajá. La gente así pregunta. Yo creo que es así. ¿Sí es correcto? Profe, y en ese proceso, perdón, de lo que decía el compañero, yo pienso que, bueno, yo creo que sí, primero se alimenta no sé, el código o el algoritmo se alimenta de todo lo que va preguntando, pero no sé si también automatizadamente
Por ejemplo, yo pregunto, ¿en qué colores soy? ¿Qué color es la nube del cielo? Y no sé si esa pregunta también lo van a guardando automáticamente en su base de datos. Así es, ellos aprenden a través de algoritmos, el más utilizado es el Machine Learning o el análisis profundo, en el cual palabras que ya existen, pues no tendría caso guardarlas, pero palabras que ustedes escriben que son nuevas, esas las guardan en su base de datos. Cuando ustedes vuelven a preguntar sobre esas mismas palabras, pues ellos ya entienden. ¿Cómo es que entienden? Van almacenando. Prácticamente nosotros somos quienes estamos entrenando a estas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una forma de expresarse y de hablar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. El norte del país con el sur del país. Hay palabras, a pesar que todos somos mexicanos, hay palabras que son un poquito diferentes y tienen un poquito de significados diferentes también. No sé si me doy a entender esta parte. Sí. ¿De qué forma podría aprender? Pues agregando esas palabras que se manejan en el idioma español en México, de cuáles son y así poder detectarlas. Prácticamente lo mismo que en ese momento que yo conocí a una persona en el norte, aquí en Quintana Roo, que compartió palabras y ya entiendo su significado. Que cuando yo vaya al norte y yo la escuche, ya voy a saber qué es. Ya vas a saber qué es. Es lo mismo. Uh-huh. Sí, es prácticamente lo mismo porque tú ya guardaste esas palabras, tú ya las tienes, ya tienes conocimiento de ellas, ya sabes que existen. Cuando te digan o te hagan referencia a eso, pues ya vas a saber qué es lo que te están preguntando, qué es lo que te quiere expresar, ¿no? Es parecido. Muy bien, seguimos con Vázquez Montejo Hugo y después Velázquez Salinas Aldo. Hugo Alexander, ¿te encuentras? Sí, profe, aquí estoy. ¿Me puedes decir qué entendiste? Bueno, lo que entiendo primero, que los avances tecnológicos que vino haciéndose, se vino mejorándose, especialmente a la IA, y que además la IA vino haciendo las tareas de los seres humanos, haciendo que cada vez los humanos hagan menos cosas posibles para que la inteligencia artificial tenga, tenga y haga esas cosas imposibles que los seres humanos les complican. Sí, que además, bueno, para que el lenguaje natural se entienda, debe de tener un, un lenguaje comunicativo y también el lenguaje tenga un lenguaje amplio, debe tener, ¿cómo, cómo, cómo sería? Bueno, la programación del lenguaje debe tener una amplia gama de lenguaje para que la máquina entienda el lenguaje humano y haga todas las instrucciones que nosotros le decimos y que haga su tarea respecto a las instrucciones que nosotros ordenamos. Ok, muy bien, gracias. Seguimos con Aldo, ¿se encuentra? Sí, profe. Pero ya, ahora sí, de lo que leí, ya prácticamente, como soy el último, ya lo dijeron todo lo que entendí. Realmente todos están repitiendo lo mismo y si lo digo yo, pues le voy a repetir lo mismo sobre inteligencia artificial y todo eso. Básicamente de que el ser humano está quedando atrás y ya todo es artificial, ¿no? Prácticamente todo se está haciendo artificialmente. Ok, para que no repitas lo mismo que tus compañeros, ¿me puedes decir qué es una red neuronal? Porque ahí estaba la definición. También me puedes decir qué es un lenguaje formal. También me puedes decir qué es un codificador y un decodificador. Puedes hablar sobre el modelo de lenguaje de transformador. Lenguaje formal, dice. Pues el que me dijo usted, el lenguaje formal, es
un lenguaje así de matemáticas, A ver, vamos a definir algo. Primero defíneme qué es un lenguaje. un lenguaje, Sí, búscalo en internet, googlealo y define qué es un lenguaje con tus propias palabras. la capacidad de cada persona, de cada ser humano, Ujú. para comunicarse o expresarse con otras personas, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué sería un lenguaje formal? Ya sabemos que es un lenguaje. Un lenguaje, yo te voy a dar el Pues, concepto de como lo lenguaje digo natural. formalmente, Lenguaje natural es el que utilizan los individuos para poderse comunicar, el lenguaje natural. ¿Y el lenguaje formal cuál sería? Un lenguaje formal sería hablar cortésmente, con educación. muy formalmente, muy, pues, ¿Crees que sea eso? ¿A eso nos referimos cuando hablamos de lenguaje formal? Sí, Juana, dime. Pues es un lenguaje que ya está con bases y reglas que tienen que respetarse. Ok, es correcto. Vamos a definir, o vamos a ver la definición del lenguaje. ¿Alguien se acuerda de qué es el REA? ¿Alguien recuerda qué es REA? ¿No? Real Lo tengo Academia como Española. Real Academia. Ah, ok. Real Academia Española nos dice que el lenguaje es un código compuesto por signos. Los códigos a su vez son sistemas o conjuntos de signos y normas. A ver, permítanme. Y normas que recurren en los símbolos que se encuentran definidos y establecidos en un sistema determinado. A ver, déjame poner la presentación. ¿Me pueden ver la presentación? Ya, profe. Ya, ok. Entonces, el lenguaje es el medio por el cual nos expresamos. Es la comunicación que consiste en emitir e interpretar señales. Eh, las señales forman parte de los códigos o sistemas y esto nos permite entenderlas. ¿Alguien me puede dar alguien me puede decir dos ejemplos distintos del lenguaje? Si es la forma de expresarnos, ¿cuáles serían esos dos ejemplos? Sería el de seña. El de seña, ok. ¿Cuál otro? Incorporar. Expresiones, digamos, en este caso el de emóticos, como mencionaba hace rato, por imágenes, algo así. No. Por imágenes, ok. Podríamos decir que es visual. Sería parte del de señas. ¿Qué otro? El corporal. Corporal, oral, escrito. Baile. Sí, forma de expresar, ¿no? Sí, pueden ser lenguajes, es correcto. Un lenguaje natural se entiende como la lengua que usan los individuos para interactuar a través de alguna forma de comunicación, ya sea escrita, oral o no verbal. Una base para comprender el lenguaje natural es el idioma en el cual empleamos. Cuando nos referimos al idioma es el tipo de que hay en el mundo: castellano, inglés, chino, mandarín, etcétera, etcétera, etcétera. Y no todos, por ejemplo, si yo me quiero comunicar, bueno, más fácil, de español a inglés, ¿creen que si uno de ellos dos no habla los dos idiomas, puede haber una comunicación? Sí, por medio de señas. Pero entonces ya no estarían hablando idioma inglés, ya sería por medio de señas. Perdón, sí. Podrían, de Perdón, hecho. maestro. Ok, pero sí podría haber una comunicación siempre y cuando, de hecho, creo que la primera clase vimos cuáles eran los componentes de la comunicación. ¿Alguien me los puede recordar?
teníamos al emisor, al receptor, al medio y el mensaje, ¿no? En este caso, el medio es la definición, cómo es que se van a comunicar, a través de algún idioma en específico o a través, como lo mencionó hace un momento su compañera, a través de señas. Siguiendo con el ejemplo de las dos personas, que una habla inglés y una habla español. Ok, entonces, ¿qué es el lenguaje formal? Se denomina el lenguaje que usa símbolos primitivos, los cuales se combinan según las reglas específicas e insaturadas de modo formal. Un lenguaje formal es un lenguaje artificial que, a diferencia de los lenguajes naturales, no está centrado en la comunicación humana habitual, sino en la definición y aplicación de series de reglas específicas en un entorno específico. Consta de una serie de símbolos básicos que se combinan en cadenas para formar expresiones complejas. Están centrados en las matemáticas y otras disciplinas como la robótica o la computación. Ahora sí, ¿alguien ya me puede definir qué es un lenguaje formal? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, solo se fue un momento su audio. Perdón, ¿alguien me puede definir ya qué es un lenguaje formal? Un lenguaje de programación pudiera ser algo así. Los lenguajes formales utilizan gramática formal y los lenguajes naturales gramática ambigua. ¿Alguien me puede decir qué es una gramática o qué entiende por gramática? La forma de expresarse, o sea, las expresiones, ahora sí que, ¿cómo va lo que comprende una frase, todas las, no sé, Es la estructura, ¿no? Prácticamente la ajá, estructura. una estructura en la cual suene cordial, ah, ¿Es correcto? ¿Es la estructura o es la regla? estructurada, ajá, de manera continua, paso por paso, y sí, sería sistemático, ¿no? Un lenguaje sistemático en el cual sea a través de instrucciones. No. ¿Qué es la gramática? Pueden investigarlo y lo pueden definir si gustan. ¿Alguien ya lo encontró? Sí, bueno, lo que aparece aquí es que es parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, algo así. Así como las maneras en que se combinan para formar oraciones, incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. Entonces podemos decir que la gramática es un conjunto de reglas que se usan en una lengua determinada. Sí. Okay. No es que sea sistematizada, como lo mencionó, no me fijé quién lo mencionó, pero no es un conjunto de reglas. Lo vamos a dejar como conjunto de reglas que nos permiten o regulan una lengua determinada. ¿Me escuchan? Creo que se cortó mi audio. Sí, maestro. Ok, entonces continuamos. La gramática de una lengua es un conjunto de reglas y principios que determinan el modo de cómo se combinan las unidades de dicha lengua de forma de unidades lingüísticas mayores. La gramática formal
está conformada por 4 componentes. ¿Cuáles son estos 4 componentes? Son símbolos terminales, que comprenden los elementos básicos del alfabeto. ¿Alguien me puede ayudar a leer la presentación, por favor? Yo, profe, espérame. Voy. A ver. Ahí le va. La gramática formal está integrada por 4 componentes. Símbolos terminales comprenden los elementos básicos del lenguaje y el alfabeto. Símbolos no terminales, denominados a veces variables sintácticas, son de carácter auxiliar, expresan estados intermedios en el proceso de generación de las palabras. No forman parte del lenguaje. Símbolo inicial o axioma. Es un símbolo no terminal de inicio del que se parte para la formación de cualquiera de las palabras del lenguaje. Conjunto de reglas de producción. Son reglas que, partiendo del símbolo inicial, permiten realizar transformaciones necesarias para obtener las palabras del lenguaje mediante el reemplazo de los símbolos no terminales por símbolos terminales. ¿Listo? Está muteado, profe. ¿Me puedes decir qué entendiste de lo que acabas de leer? Te dice qué tipo de símbolos puedes utilizar, con cuáles reemplazarlos y cuáles se pueden reemplazar y cuáles no. Es como, digamos, que si nos vamos a términos de programación, es un tipo de estructura que te dice, sabes que es un proceso, ¿no? Sabes que para poder escribir gramaticalmente formal, tienes estos símbolos que se dividen por estas 2 partes. Unos son terminales, otros no. Estos los puedes reemplazar por estos símbolos y estos no. Y solo lo vas a poder hacer en estos casos. Algo así entendí que dice el texto. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiera opinar? ¿De qué es lo que entendió? Tipos de lenguaje formal. Ahorita vamos a ver la jerarquía de Chomsky. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Sí. ¿Quiere que lo lea, profe? Sí, adelante. Hoy. Tipos de lenguaje formal. El lingüista estadounidense Noam Chomsky, 1928, aún vivo, estableció 4 tipos de lenguaje formales en función de las gramáticas que los generan. En el contexto de un lenguaje formal se entiende por gramática el conjunto de reglas para formar cadenas de símbolos correctas. ¿Quiere que lea la imagen? Profe. Sí, por favor. Ok. Gramáticas, lenguajes y reconocedores. Jerarquía del lenguaje de Chomsky. Chomsky definió 4 clases distintas de gramáticas. El tipo de la gramática depende del grado de complejidad de sus producciones. Tipo 3, gramáticas regulares. Tipo 2, gramáticas libres de contexto. Tipo 1, gramáticas sensitivas de contexto. Tipo 0, gramáticas sin restricciones. Listo, profe. ¿Alguien me puede ayudar a leer el tipo 3, lenguajes regulares o lineales? Dice, tipo 3, lenguajes regulares o lineales.
aquellos generados por gramáticas regulares. Sus cadenas se caracterizan por contener dependencias lineales. Esto significa que la posición de un símbolo en una cadena depende únicamente del símbolo que lo precede. La calificación de regulares dada a este tipo de lenguajes obedece al hecho de que sus cadenas contienen regularidades o repeticiones de los mismos símbolos. Muy bien, muchas gracias. ¿Me puedes decir qué fue lo que entendiste de lo que acabas de leer? Es como si estuviera hablando de cómo debería escribirse una oración. Por ejemplo, que después de un punto sigue un número mayúsculo, digo, una letra mayúscula, algo así. Sí, es correcto. Siguiente. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Yo, profe, yo lo puedo leer. Es el tipo 2, ¿verdad? Tipo 2, lenguajes independientes del contexto. Aquellos que pueden ser reconocidos por una gramática libre de contexto. Las producciones de las gramáticas que dan lugar a estos lenguajes se atienden a la regla que establece que un símbolo no terminal puede ser siempre reemplazado por una cadena de símbolos no terminales o terminales sin considerar el contexto en el que se encuentre. Este tipo de lenguajes son los que más desarrollo han tenido y debido a que son la base de la mayoría de los lenguajes de programación. Muy bien. El lenguaje tipo 1, dependientes de contexto. ¿Alguien me puede ayudar? Yo, profe. Tipo 1. Lenguajes dependientes del contexto. Aquellos definidos por gramáticas dependientes del contexto. Se reconocen porque permiten el reemplazo de símbolos no terminales solo en ciertos contextos. Las producciones de las gramáticas que generan estos lenguajes se caracterizan por poseer un único símbolo no terminal del lado izquierdo. Su lado derecho puede estar compuesto por un símbolo terminal y un símbolo no terminal. Se trata del tipo de lenguajes que poseen producciones más restringidas. Ok, muchas gracias. Y por último, tenemos el lenguaje tipo 0. ¿Alguien me puede ayudar con este último? Sí. Tipo 0. Lenguajes libres o recursivamente enumerables. Responden a gramáticas libres. Las producciones pueden contener cadenas de terminales y no terminales, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ok, muchas gracias. Entonces decimos que el procesamiento del lenguaje natural pues es una disciplina de la inteligencia artificial que se ocupa de la formulación, investiga mecanismos computacionales para la comunicación entre las máquinas, entre las personas y las máquinas, mediante el uso de lenguajes naturales. Aquí les traigo un ejemplo de una herramienta que está en Google, que se llama Dialogflow. Es una plataforma que nos permite hacer la comprensión del lenguaje natural, que facilita el diseño de una interfaz de usuario para poder realizar una conversación, integra aplicaciones para dispositivos móviles, web o bots. Ahí les dejo esta aplicación por si quieren entrar a revisar cómo funciona, nada más para su conocimiento.
¿Alguna duda o pregunta con lo que hemos visto hasta hoy? ¿O dudas y preguntas sobre sus actividades? Pues yo tengo una duda sobre esta aplicación, profe. Es para computadoras, ¿no? Nunca lo he usado, la verdad. No solo es para computadoras, es para dispositivos móviles web. Puedes hacer bots. Lo que te permite es hacer un sistema de respuestas. O sea, sería como un chatbot, ¿no? Sí. Ok. Me acuerdo que yo... ¿Sí? No, seguía hablando mi compañero, pero yo me metí al cielo loco y no me fijé. Oh, ok. ¿Sí estabas comentando? No, adelante, Jedi, no pasa nada. Es que como preguntó algo si tenemos duda de las actividades, yo quería preguntarle algo sobre la actividad que dejó en cuestión de la forma de referenciar, porque usted nos entregó un documento en la primera ocasión, donde nos mostraba textos y nos referenciaba en formato APA cada vez que terminaba el texto. Sin embargo, en cuestión de, ¿cómo explicarlo? En cuestión de la lectura, uno terminaba de leer el texto, leyendo una referencia APA, y siento que se perdía el hilo en cuestión de la información. Pregunta, cuando usted nos dé el ensayo, ¿espera que le entreguemos de la forma parecida a la que usted nos mostró su información? ¿O la referencia como tal de la investigación y todo la podemos mostrar hasta el final? La podemos, ok, es que todo va a depender. Todo va a depender, ¿por qué? Porque si tú realizas una cita textual, pues tienes que poner, por ejemplo, según tal autor, mencionó que el lenguaje natural es con el cual se comunican los individuos. Ahí estás citándolo con lo que él escribió. O puedes hacer una cita donde no mencionas, pones un número al final y al final de tu actividad donde dice referencias, ese número lo asocias con la cita que tú mencionas. Ok, perfecto. Ya quedó claro. Gracias, profe. Nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no hay dudas, no hay preguntas, pues entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Buen fin. Buen fin. Gracias, profesor. Hasta luego. Que tengan buen día. Día. Nos vemos. Hasta luego.